están matando en silencio. No con balas, no con golpes visibles. Te están destruyendo con palabras disfrazadas, con gestos que parecen amor, con actos que finges no ver. Y tú sigues ahí, atrapado en un juego que no entiendes, pensando que perdonar es la salida. Pero hay cosas que no se perdonan, nunca, porque si lo haces, te matas un poco a ti mismo. Hoy vas a mirar esa oscuridad que evitaste. Vas a ver los 7 comportamientos que destruyen al hombre desde dentro y que nadie te contó. Porque nadie quiere que despiertes, y cuando los veas, no podrás cerrar los ojos. La traición no duele cuando todo va bien, duele cuando más la necesitas, cuando el mundo se cae a pedazos y tú estás desnudo, expuesto, buscando una sola mano que no te suelte, y la de ellos es la primera en soltarte. Ahí es donde algo en ti muere, no por el abandono, sino por la claridad brutal que trae. Esa persona no te falló, te mostró quién era cuando ya no podía fingir. En la crisis no hay máscaras. El alma se revela sin filtros. Y si alguien te traiciona cuando estás en el suelo, nunca lo olvides. Porque esa no es una falla, es una sentencia. Jung hablaba de la sombra, lo que reprimimos, lo que escondemos incluso de nosotros mismos. Pero en la crisis, la sombra no se esconde. Se sienta a la mesa, te mira a los ojos. Y si la persona a tu lado la alimenta, si la persona que amas se convierte en cómplice del caos, entonces ya no estás lidiando con una debilidad humana. Estás durmiendo con una serpiente. Muchos hombres perdonan estas cosas. Fue un mal momento, se dicen. Estaba confundida. Yo también fallé. Mentiras, autoengaños disfrazados de nobleza. El que te traiciona en la tormenta no merece tu paz cuando salga el sol. No se trata de orgullo, se trata de respeto propio. Lo más perverso de esa traición es que no la ves venir, porque no grita, no golpea, no se anuncia. Es sutil, casi elegante. Un silencio cuando esperabas una palabra, una mirada esquiva cuando necesitabas firmeza, una espalda dándote la cara cuando el fuego comenzaba a arder. Y tú querías creer, querías pensar que todo eso era miedo, no abandono, que era confusión, no cobardía. Y mientras tanto, el niño que aún vive dentro de ti, ese que solo quería sentirse seguro, empezó a entender que nadie vendría a salvarlo. Ese momento marca a un hombre. Muchos no se recuperan, empiezan a desconfiar de todo, a no pedir ayuda nunca más, a volverse fríos, cerrados, violentos, no por maldad, por protección. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Que a veces, después de todo eso, perdonan. Porque amar también es necesitar. Y cuando necesitas a quien te traicionó, te conviertes en rehén de tu propio vacío. Pero escucha esto con claridad brutal. Quien te abandona en tu noche más oscura no merece entrar en tu amanecer. No importa cuánto los ames, no importa cuántas veces vuelvan diciendo que han cambiado. No se trata de revancha, se trata de verte a ti mismo en el espejo y no sentir vergüenza, de no repetir el ciclo, de no volver a entregarle tus momentos más frágiles a quien ya te rompió sin pestañear. Porque algunos actos no se superan, se entierran, se entienden y se sueltan. El cobarde no levanta la voz cuando debería gritar, no toma el mando cuando el barco se hunde, se esconde detrás de excusas, de justificaciones, de miradas bajas, porque el verdadero poder no está en mandar, sino en enfrentar lo que da miedo. Un líder sin valor es una sombra que consume, te promete seguridad, pero entrega miedo disfrazado de calma. Y tú, buscando refugio, te aferras a esa mentira. Olvidas que el miedo no se cura con sumisión, sino con coraje. En la oscuridad, el cobarde huye, no por cobardía física, sino porque su alma está paralizada.
un alma que nunca aprendió a mirar su sombra, a enfrentar su ánima. Y en esa huida arrastra a todos los que creyeron en él. La peor traición no es la abierta, es la que se disfraza de liderazgo, de protección, de guía. Cuando el que debía sostenerte se convierte en peso muerto. Cuando las palabras se vuelven cadenas y la promesa un eco vacío. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que muchos siguen mirando hacia ese falso faro, esperando luz, ignorando que el verdadero líder comienza por enfrentar su propia oscuridad, por aceptar que no siempre es fuerte, pero sí responsable, que el valor no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. El cobarde en el poder te roba la esperanza, te roba el futuro, te roba la confianza en ti mismo, y no importa cuánto quieras creer en él, no importa cuánto quieras salvarlo, el cobarde no salva, solo hunde. Aprende esto: si un hombre no es capaz de sostenerse a sí mismo en medio del caos, no lo pongas a cargo de tu paz, no lo conviertas en refugio, porque el día que el viento sople fuerte, él será el primero en derrumbarse, y tú quedarás enterrado debajo de sus ruinas. La cobardía no siempre grita, a veces es una ausencia, una no decisión, una demora que mata. Y tú, en tu instinto de compasión, confundes comprensión con tolerancia. Pero hay una línea muy delgada entre ser empático y permitir que la debilidad ajena te arrastre al fondo. ¿Quieres saber si puedes confiar en alguien? No lo mires cuando todo está bien, obsérvalo cuando el fuego está encendido, cuando nadie aplaude, cuando hay que tomar decisiones que duelen. Ahí aparece el verdadero rostro. Y si ves vacilación donde debería haber firmeza, si ves miedo donde debería haber dirección, si ves excusas donde debería haber acción, entonces huye, porque un cobarde con poder es más peligroso que un enemigo declarado, porque mientras el enemigo ataca de frente, el cobarde te deja morir por la espalda, sin ni siquiera decir adiós. Hay personas que no te aman, te imitan, te dicen lo que quieres oír, no lo que necesitas escuchar. Son espejos sucios que reflejan tus sombras solo para manipularlas. Halagan tus heridas, alimentan tu ego y te atan con palabras dulces como veneno, pero no lo ves, porque a todos nos gusta sentirnos admirados, y cuando alguien te mira como si fueras más de lo que crees ser, empiezas a necesitarlo como una droga. Ahí es donde pierdes el control. Confundes lealtad con adulación, confundes presencia con respeto y te rodeas de serpientes que se arrastran a tus pies mientras esperan el momento de morderte el cuello. Esta no es una traición ruidosa, es silenciosa, paciente, letal. La falsa lealtad se disfraza de apoyo, pero nunca te reta, nunca te cuestiona, nunca te eleva. Te mantiene donde estás, cómodo, estancado, vulnerable. Y tú lo permites, porque duele menos que la verdad. Pero la verdad que se evita se pudre, y cuando finalmente estalla, te das cuenta de que fuiste tú quien cavó el hoyo. Fuiste tú quien aceptó cada palabra vacía porque no tenías fuerza para escuchar lo real. Jung decía que lo que más necesitas encontrar se esconde donde menos quieres mirar. Y a veces, lo que menos quieres ver es que te rodeas de aduladores porque le temes a la soledad de la verdad. El leal te incomoda, el leal te confronta, el leal te ama con brutal honestidad. El adulador solo te acaricia mientras te corrompe por dentro. Y cuando el mundo se desmorone, el adulador desaparecerá, porque nunca estuvo contigo, estuvo con la imagen que fingiste ser. El adulador no te elige por quien eres, te elige por lo que representas, y cuando ya no eres útil, cuando ya no puedes elevarlo o protegerlo, te deja caer como si nunca hubieras existido. Pero el problema real no es él, eres tú.
Tú que necesitabas sentirte indispensable, tú que confundiste ser admirado con ser amado, tú que hiciste de tu autoestima un altar y dejaste que cualquiera pusiera ofrendas. Hay una parte dentro de ti que quiere escuchar. Lo estás haciendo bien. ¡Qué grande eres! Nunca vi a nadie como tú. Y por un segundo, ese eco calma tu vacío. Pero al final del día, cuando las luces se apagan y la máscara se cae, te queda solo el silencio. ¿Sabes cuál es el precio de rodearte de falsos leales? Te conviertes en un ciego rodeado de espejos. Ves 1000 reflejos y ninguno es verdadero. Tomas decisiones confiando en palabras huecas y terminas perdiendo todo. Dirección, propósito, respeto. Porque un hombre que solo escucha lo que le agrada, termina rodeado de ruinas, creyendo que sigue construyendo un imperio, cuando en realidad solo queda polvo. Aprende esto y grábatelo. El que te halaga sin razón, también te entregará sin culpa, porque su lealtad nunca fue contigo, fue con el beneficio. Y cuando ese beneficio desaparezca, tú también desaparecerás de su memoria. El verdadero leal no teme herirte si eso te salva. No teme tu enojo si eso te hace crecer. No necesita lamer tus pies para caminar a tu lado. Y si eso incomoda, es porque en el fondo sabes que es verdad. No todos los que te desafían son enemigos, pero hay una línea sagrada que no se cruza. Humillar en público al que te dio la mano en privado. No se trata de evitar la verdad. Se trata de saber cuándo y cómo se dice. El que expone tu herida frente a todos no busca justicia, busca poder, busca control, busca debilitarte donde sabe que sangras. Porque desafiar al poder no siempre es valentía, a veces es venganza disfrazada, ego herido que quiere arrastrarte con él al barro, y lo hace frente a todos para que no puedas defenderte sin parecer tirano. Ese tipo de gente no quiere diálogo, quiere escena, quiere el drama, quiere ser visto como el justo, aunque para eso tenga que dinamitar el respeto. Y tú, que diste confianza, ahora ves cómo se convierte en arma. Cómo las palabras que compartieron en la intimidad ahora se usan como proyectiles. No por necesidad, sino por espectáculo. Hay quienes no soportan verte fuerte, no porque les hiciste daño, sino porque tu presencia los confronta. Tu avance revela su estancamiento, tu voz desnuda su silencio, y entonces atacan, no con puños, sino con frases calculadas, con miradas públicas, con pequeñas traiciones que a los demás parecen nada, pero tú sabes que son dardos directos al corazón. El poder real no es gritar, es saber cuándo callar por respeto y cuándo hablar para sanar, no para aplastar. Pero el que te desafía delante de otros solo quiere una cosa: verse más alto mientras tú te encoges. No busca verdad, busca aplausos. Y está dispuesto a romper todo lo que tú construiste con él solo para escucharlos. Cuidado con el que no conoce el arte del silencio. Cuidado con el que necesita testigos para decir lo que podría decirte a solas. Ese no quiere crecer, quiere verte caer para no sentirse tan pequeño. Hay algo perverso en el que espera que tropieces solo para decir, te lo dije. En el que calla cuando puede ayudarte, pero grita cuando puede exponerte. El que guarda silencio en tu lucha y ruido en tu derrota. Ese no te está corrigiendo, te está desangrando. Y tú, por dignidad o por ceguera, a veces no reaccionas. Tragas el veneno. Te dices a ti mismo que no vale la pena responder, pero por dentro lo sabes. Algo se rompió, algo se pudrió. Porque el respeto no vuelve después de eso. La confianza, una vez arruinada frente a otros, se convierte en ceniza. Y no importa cuántas veces lo intentes, ya no huele a lealtad, huele a traición tibia. A veces, el verdadero golpe no viene de un enemigo, viene de un rostro familiar, uno que tú mismo entrenaste, protegiste, elevaste,
y que ahora te reta frente a los demás como si nunca le hubieras dado nada. Lo hace porque piensa que es el momento perfecto, cuando estás débil, cuando dudas, cuando necesita destacar. Y para eso tú tienes que caer. Pero hay algo que esa gente no entiende. Desafiar al poder sin sabiduría solo revela su propia miseria, porque el respeto no se gana gritando más fuerte, se gana sabiendo cuándo hablar y cuándo sostener el mundo en silencio. Y tú, si no aprendes a reconocer esta traición envuelta en moral, si no aprendes a castigar el desafío público disfrazado de autenticidad, vas a perderlo todo, porque el que se atreve una vez lo hará dos, y los que miran lo copiarán. Esto no es sobre ego, es sobre orden, sobre límites, sobre entender que no todo se dice en voz alta, y no todo merece un escenario. No hay peor traidor que aquel a quien le perdonaste la vida y usó esa segunda oportunidad para apuñalarte por la espalda. La ingratitud no grita, no golpea, no destruye de una vez, te observa, aprovecha y cuando menos lo esperas te hace sentir estúpido por haber sido bueno, porque el ingrato no olvida tu ayuda, la recuerda perfectamente, pero la interpreta como obligación, como si hubieras estado cumpliendo con tu deber, como si darte su gratitud fuera un favor y no justicia. Y tú, que limpiaste lágrimas, que diste de lo tuyo, que pusiste el cuerpo, te quedas solo viendo cómo esa persona se aleja como si nunca te necesitó, como si nunca se arrastró por tu compasión, como si tu acto de misericordia fuera debilidad y no fuerza. Y es ahí donde duele más, porque la traición de un enemigo se espera, pero la del que tocó fondo en tus brazos, esa no tiene defensa. La psicología de la sombra, como decía Jung, vive en ellos. Niegan su propia miseria y la proyectan en ti. No soportan de verte algo, porque eso los obliga a mirarse como fueron realmente. Débiles, humillados, rotos. Entonces te niegan, te borran y hasta te atacan, porque es más fácil destruir al Salvador que admitir que fueron salvados. Y tú, si no entiendes esto, volverás a hacerlo, volverás a entregar el alma, volverás a pensar que la bondad es suficiente, pero no lo es. La bondad sin memoria se convierte en carne para lobos. Nunca más des segundas oportunidades a quien no te dio ni las gracias por la primera. Nunca más laves heridas ajenas si sabes que usarán tu toalla para ahorcarte después. Nunca más confundas compasión con deber. El ingrato es un ladrón emocional. Te roba el perdón y luego te llama culpable por haberlo dado. A veces no te duele lo que te hicieron. Te duele haberte mentido creyendo que eran diferentes, que con tu ayuda cambiarían, que el amor, el tiempo, el esfuerzo bastarían para despertar algo humano en ellos. Pero hay almas huecas, almas que solo abren la boca para pedir, nunca para agradecer. Y tú, con tu luz, lo único que hiciste fue mostrarles el camino para que escaparan contigo cargándolos. Te conviertes en el escalón que pisan, en el puente que cruzan y queman, y aún así te preguntas si fuiste tú el problema, si diste demasiado, si debiste ser más duro, más distante, más frío. Pero la verdad es otra. El problema no fue dar a quien ya estaba podrido por dentro, a quien ve el perdón como permiso, a quien interpreta la misericordia como inferioridad. Y lo más trágico es que algunos te hacen sentir culpable por haberles tenido fe, te hacen cargar su vergüenza, te hacen dudar de tu bondad, como si haber sido humano fuera un pecado, como si protegerlos fuera un error. No, tu error no fue salvarlos. Tu error fue creer que salvarían algo de ti a cambio, que guardarían una mínima fidelidad, aunque fuera silenciosa. Pero no. Para el ingrato, nada de lo que haces es suficiente y lo que haces bien, lo olvidan. Lo que haces mal, lo multiplican. Por eso, la próxima vez que sientas lástima, muérdela.
La próxima vez que veas a alguien ahogándose, asegúrate de que sepa nadar, porque si lo salvas sin enseñarle a flotar, te arrastrará con él. Hay ambiciones que brillan como diamantes, pero cortan como cuchillas, no por lo que sueñan, sino por lo que están dispuestas a destruir en el camino. No hay nada más peligroso que un hombre con hambre y sin lealtad, porque no camina, devora, no asciende, aplasta, y tú puedes pensar que es parte del juego, que hay que tener colmillo para sobrevivir. Pero tarde o temprano, te muerde a ti también. El ambicioso sin lealtad no respeta jerarquía, ni historia, ni códigos. Te sonríe, te aplaude, te sigue, hasta que ya no te necesita. Y cuando llega ese momento, no duda, te reemplaza, te borra, te convierte en un peldaño más de su escalera. Y lo peor es que lo hace sin remordimiento, porque para él todo vínculo es transaccional. Tú no eres un aliado, eres una utilidad. Y si alguna vez pensaste que compartir sueños, planes o triunfos crearía lealtad, te equivocas. La lealtad no se compra con visión, se demuestra en la tormenta, se gana en el silencio, se prueba cuando nadie está mirando. Pero este tipo, el ambicioso sin alma, no quiere crecer contigo, quiere llegar antes que tú, aunque eso signifique enterrarte en el camino. Y tú, si no sabes ver las señales, si confundes iniciativa con respeto, si aplaudes demasiado fuerte al que solo te admira en voz alta, vas a ser el próximo en caer, porque el que no sabe ser segundo con dignidad, jamás sabrá ser primero con honor. Ten miedo del que nunca dice nosotros, del que solo habla de lo que yo haría, lo que yo merezco, lo que yo quiero, porque ese yo no te incluye, ni hoy, ni mañana, ni cuando tú ya no le sirvas. Lo vas a ver en reuniones, siempre tiene la palabra correcta, siempre dispuesto a ayudar, siempre presente cuando hay testigos, pero detrás de esa imagen hay cálculo. Hay un algoritmo humano que mide cuánto vale estar cerca de ti y cuánto ganaría si estuvieras fuera. El ambicioso sin lealtad no te envidia en público, te estudia, te disecciona, te convierte en un manual que puede imitar hasta que ya no te necesite. Y entonces, con una sonrisa igual a la tuya, con las palabras que una vez tú le enseñaste, te reemplaza, como si siempre hubiera sido suyo ese lugar. Y tú, que creíste estar formando a un aliado, descubres que estabas alimentando a un rival silencioso, uno que nunca te atacó de frente, porque sabía que podía esperar, podía fingir, podía obedecer mientras preparaba el salto. ¿Y sabes qué es lo más venenoso de este tipo? Que cuando te traiciona, nadie lo ve como traición. Todos creen que simplemente fue su momento, que tenía talento, que trabajó por eso. Porque el ambicioso sin lealtad se entrena para parecer legítimo, para que cuando te saque del camino no suene como una puñalada, sino como una evolución natural. Y tú te quedas ahí, mirando cómo aplauden a alguien que te traicionó sin ensuciarse las manos. Eso es lo que duele, que lo logren, que se salgan con la suya, que el mundo premie a quienes nunca supieron quedarse cuando no había nada que ganar. Pero tú aprendes, porque si no aprendes, repites. Y la próxima vez no compartes el mapa con quien no sangraría contigo si el camino se rompe. Ambición sin lealtad es cáncer en forma de talento. Te halaga, te observa, te supera. Y luego se queda con tu nombre sin tener tu historia. La más hipócrita, la más difícil de identificar, la que se disfraza de virtud mientras te destruye desde adentro. Nada hiere tanto como un golpe disfrazado de virtud. Nada manipula tanto como una moral que se aplica hacia afuera, pero nunca hacia adentro. Te juzgan,
te sermonean, te acusan, no por lo que hiciste, sino por lo que ellos jamás se atreverían a admitir que también harían si pudieran. Estas personas no buscan justicia, buscan poder disfrazado de ética, control con aroma a compasión, superioridad moral sin haber pasado por ninguna prueba real. Y tú, que tal vez cometiste errores, que alguna vez fallaste, dudaste, caíste, te ves de pronto en un tribunal invisible, juzgado por alguien que nunca estuvo en tu lugar y que ni siquiera quiere entenderte, solo señalarte. Porque cuando la moral se convierte en arma, la verdad deja de importar. Importa la narrativa, importa quién grita más fuerte, importa quién logra parecer más puro, aunque por dentro esté lleno de sombras. El moralista sin conciencia no quiere cambiar el mundo. Quiere castigar al mundo por no ser como él finge ser. Y si tiene que enterrarte con palabras dulces y frases bonitas para lograrlo, lo hará. Porque el asesinato reputacional no deja sangre, pero deja cicatrices más profundas. Ten cuidado con los que siempre están indignados, con los que hablan de principios, pero nunca de redención, con los que creen tener derecho a destruirte, porque tú no encajas en su molde. Esos no tienen compasión, tienen resentimiento, y lo camuflan con moral. Lo más triste es que muchos caen en su trampa, porque tienen discurso, tienen seguidores, tienen ese tono que suena justo, pero que esconde venganza personal. Nunca discutas con alguien que usa la moral como lanza, porque no busca verdad, busca victoria, y si no le das la razón, te convierte en enemigo. No hay mayor corrupción que convertir lo correcto en una herramienta de castigo. No hay mayor hipocresía que usar el bien para hacer daño con buena conciencia. Mira con atención. Quien moraliza sin mancharse, quien siempre tiene la frase correcta, quien se indigna con elegancia, suele esconder algo, porque nadie se aferra tanto a parecer bueno, a menos que tenga miedo de que descubran quién realmente es. Usan la moral como un espejo cóncavo. Reflejan tus errores como monstruos y los suyos como detalles. Y tú, confundido, te arrodillas, te explicas, te disculpas por cosas que ni siquiera hiciste. Porque en su presencia, el simple hecho de defenderte ya parece una ofensa. Esa es la trampa. El arma no es la moral, es la culpa que saben despertar en ti. Hacen que dudes de tu intuición, te convencen de que estás mal por sentirte herido, de que tu rabia es inmadura, de que tu verdad es egoísta, y mientras tú te repliegas, ellos avanzan impolutos, como si fueran santos con sonrisa de mármol, pero dentro solo hay cálculo y miedo, un miedo profundo a perder el control que obtienen disfrazándose de brújula. No negocies con alguien que se pone la moral como armadura, porque no le interesa el diálogo, le interesa que te arrodilles. Y cada vez que lo haces, su poder crece, tu voz se apaga, tu esencia se diluye. Esto no es empatía, es teatro, y si no te das cuenta a tiempo, acabarás actuando en su obra. Perfecto. Ahora prepárate, porque esto no es un consejo, no es una lección. Es la voz de alguien que entendió el juego antes que todos. El error no está en confiar. El error está en olvidar que el ser humano tiene sombra y que no todos están dispuestos a enfrentarse a la suya. Algunos la reprimen, otros la proyectan y los peores la alimentan en silencio mientras sonríen con la cara de un amigo. Maquiavelo no te dijo que debías ser cruel. Te dijo que si no entiendes la crueldad de los demás, serás su víctima. No te dijo que debías desconfiar de todos, pero sí que no debías confiar en cualquiera, porque el poder no corrompe, solo revela. Y si estás atento, puedes ver las grietas antes de que se conviertan en puñales. No te destruyen de golpe, te desgastan con gestos mínimos, con silencios estratégicos, con halagos que parecen cariño y ausencias que disfrazan abandono.
Cada una de estas 7 conductas es una grieta en el alma de alguien, una grieta que no se repara, porque no quieren repararla, porque les sirve, porque les da ventaja, porque mientras tú sientes, ellos analizan, y tú, que tal vez amas, que crees, que esperas, quedas atrapado en un juego que no sabías que estabas jugando. Hasta que despiertas, tarde, pero despiertas. Y cuando lo haces, ya no eres el mismo. Esa es la cicatriz que te convierte en alguien que ve, alguien que ya no se arrodilla ante palabras bonitas, alguien que ama, sí, pero con los ojos abiertos, con la espalda cubierta, con la espada cerca, no para atacar, sino para no caer otra vez. Porque perdonar es divino, pero olvidar es suicida. Y hay comportamientos que no se redimen, solo se repiten. Jamás los perdones, ni aunque los ames. Si llegaste hasta aquí, comenta solo una frase: no perdono traiciones. Dale like si quieres abrir los ojos de verdad y suscríbete para no volver a caer en las mismas trampas. Aquí se habla sin filtros. Nos vemos en el próximo video.